de nuestro curso. Yo espero que ustedes lo hayan pasado bien. Y vamos a entrar ahora derechamente en nuestro tema de acceso a la información. Y vamos a empezar los prolegómenos de esto con un concepto de acceso a la información. Tampoco es para que pongan cara tan serios. Entonces, vamos a empezar con un concepto de derecho de acceso. Este es un concepto de un tratadista argentino que dice que es la facultad que tiene todo ciudadano, o sea, lo estamos mirando como un derecho subjetivo. Los ciudadanos tenemos un derecho subjetivo a pedirle algo, no a pedirle, a exigirle algo al Estado, que es que nos otorgue acceso a las informaciones con que el Estado cuenta. Todo ciudadano tiene una facultad de solicitar, de acceder a las informaciones que están en poder de las entidades públicas, y también esto se va a reflejar en nuestra ley de transparencia, también de las personas privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado. De esta facultad, obviamente, se va a derivar una obligación, porque si a mí me nace un derecho, ustedes saben tan bien como yo que de todo derecho se deriva una obligación, se deriva un deber. Se deriva un deber del Estado, ¿de qué? De establecer un sistema administrativo que facilite la identificación y acceso a la información. O sea, este derecho consiste en acceder, y el Estado tiene el deber de entregarme a través de un sistema expedito. El sistema lo vimos ayer. O sea, hoy día hay un sistema expedito para solicitar. Vamos a ver si el Sename, ¿no es cierto?, nos entrega la información en el tiempo oportuno. Yo se lo puedo entregar ese dato si en realidad llega o no llega, porque si no llega, vamos a ver que tenemos una posibilidad, que es recurrir al Consejo para la Transparencia y decirle, mire, el Sename no me entregó esta información, o bien me entregó una información distinta, o bien me entregó una información incompleta. Yo tengo esa posibilidad. Ojo que de esa posibilidad pueden nacer responsabilidades, porque esto no es gratis. O sea, para los servicios públicos la carga no es solo, no es solo material, no es solo de infraestructura. Para los servicios públicos vamos a ver que el advenimiento de la ley de acceso a la información ha significado en algunos casos un verdadero trastorno. Gracias a Dios, yo digo gracias a Dios, en el caso del Poder Judicial solamente estaba colocada el sector activo de la ley, porque si estuviera el pasivo, eso habría significado que a nivel de corporación, porque la verdad es que el brazo armado del Poder Judicial para estos efectos de la corporación administrativa, que a nivel de corporación administrativa se hubiesen establecido responsabilidades, equipos de trabajo, funcionarios a cargo. Los ministerios han tenido que proveer de este tipo de recursos humanos y físicos importantes, pero también han tenido que acostumbrarse a que si no cumplen, están sujetos a responsabilidad. Entonces los funcionarios que están a cargo de esto sufren mucho, especialmente si son servicios que están permanentemente siendo objetos de peticiones de acceso a la información. Por ejemplo, Carabineros de Chile, la Dirección del Trabajo, son servicios permanentemente requeridos que saben que si no cumplen, puede alguien ir al Consejo para la Transparencia y eso podría significar responsabilidad de su jefe superior del servicio. Entonces, esto ha significado un trastorno importante. Pero, si tuviéramos que conceptualizar este derecho, diríamos que es eso. Es un derecho subjetivo. Lo podemos ver como un derecho subjetivo. Nosotros, en Chile, no lo tenemos establecido así. Eso se lo digo desde ya. Nosotros no tenemos dentro de nuestro catálogo de derechos del artículo 19 ningún derecho que tenga que ver explícitamente con el derecho de acceso a la información. No está. Ahora, que lo hayamos colocado en el artículo 8 significa algo. Es relevante. Pero yo creo que el constituyente no tomó, no hizo, digamos, o no estableció claramente las consecuencias de haberlo colocado en el artículo 8. Ahora, en el artículo 19 no se encuentra. Uno podría derivarlo del derecho, y lo han hecho otras legislaciones,
del derecho a la libertad de información, porque de ahí nace. Este es un derecho, vamos a ver, un derecho derivado, no es un derecho independiente. Ahora, hagamos un poquito de historia. A uno le parecería que el derecho de acceso a la información es una cuestión relativamente moderna, pero no es así. Fíjense que la primera ley formal que se refiere al acceso a la información es una ley sueca del año 1766, o sea, hace un tiempo atrás. Fíjense que en el artículo 10 de la Ley Fundamental de Libertad de Prensa del 2 de diciembre de ese año en Suecia, se autorizó a los ciudadanos a consultar, miren qué sintomático, los expedientes que estaban en manos de las autoridades que tenían que ver con ello. O sea, si algo dio nacimiento a este derecho, fue la necesidad de consultar los expedientes judiciales. O sea, los expedientes judiciales o la necesidad de consultar la información judicial es realmente crucial para las personas. Si hay algo relevante en la vida de las personas, es cuando éstas se ven envueltas en casos judiciales. Y la necesidad de consultarlo, saber de qué se trata, es decir, en un periodo, estamos hablando de Suecia, pero si ustedes han consultado un poquitito de historia, en este periodo la gente, en países como Francia, cuando imperaba la monarquía absoluta, se la podían llevar presa y no se sabía nunca más de ella. Existían las famosas lettres de cachet. Las letras de cachet eran unas letras que se obtenían de la policía, firmadas por el monarca, por el delegado del monarca, que decía: llévese preso a fulano, y fulano no aparecía. O sea, por eso que era importante saber qué es lo que pasaba con ella. ¿Ese era un artículo transitorio? O sea, es el antecesor de todos los artículos transitorios que nosotros tuvimos en nuestra vida republicana y no republicana. Entonces, de ahí hasta hoy día, diversos instrumentos jurídicos internacionales, diversos, y los vamos a ver, consagraron la libertad de expresión bajo las más diversas formas. Derecho a investigar y recibir información, libertad de investigación, libertad para buscar, recibir y difundir informaciones. Entonces, de todos ellos se deriva el hecho de que a partir de que tengo la posibilidad tengo la libertad de información, tengo un derecho consubstancial a él, que es el derecho de acceder. En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se expresa lo siguiente, para que ustedes vean la actualidad del tema. Voy a hacer la salvedad que estamos siendo firmados por la comunidad. Este es un registro educativo para efectos del curso. No tiene eso. Una copia clara de será enviada. No. Es para nosotros y además como registro para la academia, pero para cada uno de sus superiores no vale. Vamos a escoger al superior. Valparaíso toca su. Dice, o sea, ya sabemos que esto se origina fundamentalmente por la necesidad de conocer los registros judiciales, pero aquí tenemos otra necesidad tan importante como esa para las personas que se han mantenido. Mire, los ciudadanos tienen derecho a comprobar por sí mismos o a través de sus representantes la necesidad de la contribución pública. La contribución pública es el impuesto. De aceptarla libremente, de vigilar su empleo, Vaya usted a decirle al señor director de Impuestos Internos, al tesorero general de la República, al ministro de Hacienda, que yo quiero vigilar en qué invierte la plata que recauda por impuestos. Y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración. Para los revolucionarios franceses era muy importante saber en qué se ocupaba el dinero producto de los impuestos. O sea, si hubo dos necesidades que originaron este derecho, fueron las causas judiciales y la necesidad de comprobar en qué se gastaba el dinero de impuestos. Dos necesidades extraordinariamente actuales, es decir, no han variado en importancia. Fíjense que esto pasa hoy día. ¿Ustedes creen que nosotros sabemos en qué se ocupa el dinero que se recauda por impuestos? En parte lo sabemos y en parte no tenemos idea. Educación, salud, reforma. Claro, lo tenemos más o menos claro porque hay una ley de presupuesto. El pago del sueldo nosotros, Exactamente. de los diputados, los Hospitales. En lo más moderno, diríamos que este tema nace en el siglo XX en Estados Unidos. Estados Unidos en el año 66, es decir, hace
47 años atrás dicta una ley de libertad de información que después se extiende a Europa. Este derecho incluso se ha incorporado en muchas constituciones. Nosotros no lo tenemos incorporado en la Constitución al nivel de derecho. Al nivel de derecho. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda respecto de eso? Y alguna vez ustedes lo señalaron, bajo este mismo nombre, bajo esta misma nomenclatura. ¿Qué ha sucedido, qué ha debido vencerse para que este derecho vaya cobrando vida paulatina, progresiva, aunque lentamente? El secretismo y la confidencialidad. ¿Por qué? Los estados siempre se han asilado en la confidencialidad o en el secretismo cuando tratan la información. La información es poder, de tal manera que concederla libremente es perder parte de ese poder. De tal manera que existen, por esa razón, diversos argumentos que han fundamentado la existencia de este secretismo o confidencialidad en los actos del Estado. Primero, se ha dicho que los estados modernos actuales son continuadores de los estados absolutistas. Los estados absolutistas necesitaban formarse sobre la base, entre otras cosas, de mantener información que otros no tenían. O sea, los monarcas eran poseedores de información y los estados contemporáneos, como sucesores de esos estados absolutos, también mantienen una cuota de poder importante a través de la información. Segundo, se dice que si se entrega la información que maneja el Estado, se vulnera la eficacia administrativa, el Estado deja de ser eficaz. El Estado, ¿no es cierto?, se pone más lento, el Estado tiene que destinar recursos para atender estos requerimientos. Fíjense que casualmente esa es la causal que utilizan más frecuentemente los organismos públicos en Chile para negar información. La entrega de la información, ¿no es cierto?, pone en aprietos al aparato administrativo que no tiene tiempo para resolver estos asuntos. Eso es lo que ellos le dicen, por ejemplo, al Consejo para la Transparencia cuando se tiene que entregar información. Se obstaculiza la labor del Estado, se hace ineficaz, porque yo tengo que destinar recursos que debería destinar a otros fines, los destino a esto. Dice que el Estado debe proteger la intimidad y el honor de los particulares, que se pueden ver afectados por las peticiones de información. Ante esto hay que decir lo siguiente. Este derecho, si lo concebimos como derecho, obviamente choca y va a chocar no con uno, sino que con muchos otros derechos. Y los derechos, ustedes saben, los derechos fundamentales no son absolutos. Por lo tanto, se encuentran limitados por los otros derechos. No es que el derecho a la información puede tener una primacía, pero obviamente va a tener una primacía frente a otros. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tratar de ponderar los derechos que están en pugna o pueden estar en pugna frente a una petición. Si yo digo, quiero saber cómo fue calificado por la Junta Calificadora el funcionario X en el Ministerio Z, me voy a topar con los deseos del funcionario X de mantener su intimidad y mantener su privacidad. Y eso es lógico y es natural. Nosotros tenemos una ley que protege la vida privada, es la 19.628. Entonces, cuando ocurren peticiones de información que puedan afectar a terceros, casi por regla general, es que se pueden ver afectados los datos personales, los datos sensibles de las personas. Si yo digo, estoy hablando de peticiones no institucionalizadas, porque los tribunales, por ejemplo, el Ministerio Público u otros pueden pedirla de manera institucional. Que ante eso no hay nada que hacer, digamos. Un tribunal puede decir, oiga, tráigame la ficha clínica de Juanito. Y ahí no tenemos mucho que hacer. Pero si yo quiero saber la ficha clínica de Juanito, seguramente Juanito va a decir, no quiero, porque hay un dato sensible que es mi salud. Incluso si tengo enfermedades de transmisión sexual, no quiero que se sepa, porque eso me dará la idea de otro dato sensible, cuál es mi orientación sexual, etc. O sea, el Estado a veces se arroga
so pretexto de no entregar la información, se arroga la posibilidad o la necesidad de proteger al resto de la población de las peticiones que puedan vulnerar su privacidad y su honor. Los llamados secretos de Estado. Es decir, en nuestra ley existen causales vinculadas a la protección de la soberanía, la seguridad interior, el interés nacional, que impiden que se entregue un determinado dato. No sé si ustedes se acuerdan, no hace mucho tiempo, que una ciudadana argentina que estaba realizando una tesis pidió la información sobre cuánto se le pagaba a los abogados que estaban defendiendo a Chile en La Haya. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó, diciendo, si yo le entrego a usted ese dato, eso podría afectar la defensa que Chile está realizando en La Haya, uno, y segundo, podrían llegar a conocerse los lineamientos de esa defensa, y eso podría dejarnos en un pie muy desigual respecto a nuestro contradictor, que era Perú. Finalmente, ese argumento no fue aceptado por el Consejo para la Transparencia, y esa información se tuvo que entregar. Esa información se entregó. No se negó. Lo negó el Ministerio, pero el Consejo le dijo no. Usted tiene que entregarlo. No me es suficiente. ¿Qué demuestra esto? Y además ya el Consejo lleva 5 años de jurisprudencia. Que no basta con que uno arguya o que uno señale alguna causal, sino que debe probar su existencia. Si alguien dice, mire, esta petición, como la que le hicimos ayer al Senado, imaginemos que el Senado nos dice, esto va a significar que yo destino mucha gente a buscar esta información. ¿Qué le va a decir el Consejo? No me es suficiente. No me es suficiente. Pruébeme que eso realmente altera las funciones del órgano. Pruébeme cuántas personas van a estar destinadas, por cuánto tiempo. ¿Qué significa para usted? Pero en general, como les digo, el Consejo para la Transparencia no acepta ese tipo de causal. No acepta ninguna causal que no se pruebe claramente. O sea, no se acepta que se diga, mire, aquí hay un secreto de Estado, aquí hay un interés nacional comprometido. Alguien pidió hace algún tiempo las empresas a las cuales Chile le compraba vacunas. Y alguien dirá, mire, eso puede afectar el interés nacional, la salud pública, de hecho está colocado como causal. Sí, el hecho que esté establecido como causal no indica que si usted la señala, si usted la interpone como causal, se la vayan a aceptar. Porque este no es un tema argumental, este es un tema probatorio. Yo tengo que probar que el interés nacional se ve comprometido si yo entrego el nombre de las empresas a las cuales Chile le compra vacunas de tal o cual enfermedad. Si no la pruebo, sería todo. ¿Cómo? ¿Perdón? Claro, porque si yo lo pido, finalmente nadie lo pide. Nosotros aquí pedimos la información ayer del Sename como una especie de divertimento académico. Pero las personas que piden es porque tienen realmente, en general, algún interés, pequeño, grande. Quien pide la información de las vacunas seguramente será un competidor de las empresas que están en el mercado. Porque no es solamente la petición específica, sino que se pide cuánto se pagó, cuántas vacunas. O sea, la gente que pide hoy día la información, yo diría que es un 50% prensa y un 50% interesados, realiza peticiones de información realmente detalladas, no piden información como nosotros que la pedíamos. Bueno, la de nosotros es bastante detallada también, pero seguramente si nosotros no hubiésemos sido alumnos de un curso, habríamos hecho una petición de información un poquito más punzante, con el objeto fundamentalmente de saber si estábamos perjudicando a ese órgano, porque ese órgano o no tenía la información, o no iba a poder tenerla, o como nos pasó en el curso pasado con la gente que le pidió a CONICYT, que como el alumno en cuestión estaba con la banda pasada con CONICYT, le hizo una petición, y eso ocurre en general. Ahora, estadísticas de cuál es la institución que más se pide. Sí, por supuesto. Mire, vamos a meternos en la página del Consejo para la Transparencia porque eso está todo.
hoy día. Muy buenos días, distinguido. Nos vamos a saludar así bien formalmente. Entonces van a ser imágenes sin editar. Así como ayer No se vio. lo que no se vio. Ustedes supieron que se quemó ayer un edificio contigo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde aparecían imágenes sin editar, aparecía un Paco poniéndole la mano a un camarógrafo. Yo no sé por qué no se podía filmar que se estaba quemando un edificio contigo al ministerio, pero bueno. Y finalmente algo tan simple, pero tan importante como la actitud de recelo que tienen los funcionarios a perder parte del poder. A propósito de que, porque esto, ojo, creo que a partir del curso nos hemos dado cuenta que el tema no es normativo. El tema de nuestro curso no es fundamentalmente normativo. Ahora, tenemos normas y por eso tenemos que tratarlas. Pero el tema no es normativo. Yo puedo tener un cambio de norma y puedo tener muchas normas, que las tenemos. Yo diría que nuestro déficit no es normativo, ni mucho menos. Y por otra parte, nuestras normas no son malas. Son aceptables, son buenas. El tema es otro. El tema es que yo puedo tener muchas normas, pero si no tengo un cambio de chip en torno al tema de que existe este derecho y este derecho obliga a que yo entregue la información y que esa debe ser la regla general y que esta debe ser la excepción excepcionalísima, valga la redundancia, si no existe eso no va a haber ley que mueva a los servicios. Y los servicios van a seguir siendo condenados. Entonces, como la gente aprende a palo en este sentido, hay servicios que solo aprenden cuando el peticionario va al Consejo para la Transparencia. Y es el Consejo, que me lo diga el Consejo. Que me lo diga el Consejo. Eso revela que todavía no hay, ¿no es cierto?, un aprendizaje cultural respecto de la necesidad, de la importancia que tiene otorgarle la información al ciudadano. De hecho, esto parte por algo tan simple como cuando la gente va a un servicio, le dicen, ¿qué es lo primero que preguntarían ustedes si alguien pide información? ¿Para qué? Exactamente. ¿Y usted para qué la quiere? ¿O usted quién es para pedir esto? Resulta que la ley desnuda ese punto y le dice, señor, usted no tiene que preguntarle para qué la quiere. Da lo mismo. Yo sabré. Si yo a lo mejor me gusta escuchar los audios de las audiencias para quedarme dormido, ese es problema mío. O si los quiero para hacer estudios universitarios, también es problema mío, es asunto mío. O si a mí me encanta leer los fallos porque, no sé, dicen que los fallos tienen un notable efecto digestivo. Sí, pues, yo sabré para qué lo ocupo. Pero ya esa pregunta, esa interrogación, digamos, archi aprendida, que dice, ¿y usted para qué lo quiere? ¿Quién es usted? ¿Es interesado? ¿Es parte? ¿Es interviniente? ¿Es quién? No soy nadie, pero quiero la información. Ese solo cambio de chip significa que yo he dejado entrar una percepción distinta respecto al punto. Si yo no cambio el chip, da lo mismo que la ley diga A, B o C. Pero ahí podríamos negarnos con el sentido de que, por ejemplo, traiga los materiales para nosotros poder entregárselo. Lo que pasa es que la ley lo que dice, uno de los principios, y lo vamos a leer, ustedes lo tienen en su cuadernillo, es que la petición de información es gratuita. Yo lo que le puedo cobrar a las personas no son las horas hombre o horas mujer que se destina a este punto. Sí puedo cobrar, porque la ley me lo autoriza, los costos de reproducción. Y por eso es que cada uno de los órganos ha ido dictando actos administrativos que dicen, mire, el costo de reproducir esto en papel, cada hoja le sale tanto, cada grabación de CD le sale tanto, etc. Ahora, si uno quiere, por eso le digo, el cambio de chip comienza cuando uno no le empieza a buscar la pillería al cuento. Porque si uno dice, yo me puedo negar a dar la información, sí, pero para que la idea es que yo no me niegue. Y además la idea es que yo parta de la base que las negativas o el no entregar información es absolutamente excepcional. No es que yo, si yo parto después de la petición de información viendo cómo le voy a negar la información, quiere decir que ahí tenemos otra forma de poner la barrera. Sí, pero yo insisto en que eso se va a contraponer con la privacidad de las personas. Yo insisto en que si esa
información, ya, un audio de una audiencia X, puede la persona solicitante, que no es nada de la causa, pero producirle un daño al imputado. El imputado no está condenado, es decir, se supone inocente hasta que se una sentencia. Por lo tanto, en ese transcurso, ese lapso puede producirle un daño. ¿Hasta dónde nosotros, o el funcionario que tiene que hacer la correcta, basándose en lo que la ley dice que es público, puede producir un problema mayor? ¿Quién defiende esa? ¿Dónde llega el nivel de decir esto sí, esto no? Mire, le voy a... María Adriana, que no ha llegado todavía, no quería decirlo, también dijo eso. Yo me siento una especie de guardiana, dijo, oye, estoy interpretándola, de guardiana porque yo no puedo dejar que alguien pida una información porque es posible que la utilice mal. A veces casi con total certeza yo sé que quien lo está pidiendo, eso es lo que dijo más o menos él. Yo le cuento lo que ha dicho el Consejo para la Transparencia respecto a ese punto. ¿Qué es lo que ha dicho? Mire, señor, usted no se ponga en ese caso. No es labor suya la de proteger ese derecho. Ahora, si a usted, ¿qué pasa si hay daño? El ordenamiento jurídico tiene remedios para ese daño. Si voy a ocupar el mismo ejemplo que puso María Adriana. Si usted pide una información de un fallo y usted sabe que con esa información de ese fallo van a echar del trabajo a fulano, bueno, fulano puede tener herramientas, no es que esté desnudo, no es que esté desprotegido, puede tener herramientas para contrarrestar ese efecto negativo. Pero usted no se ponga en ese punto porque usted no es guardián del tema. Usted no es guardián de los derechos. Cada uno tiene derechos que usted puede establecer. Ahora, si usted quiere erigirse en guardián, hágalo, pero pruébelo. Porque lo que usted me está diciendo es una posibilidad. Si a usted le parece que es absolutamente cierto que ese derecho va a ser vulnerado, aléguelo. Aléguelo. En general, a la gente le ha ido mal. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo lo hice. Y el Consejo yo le voy a contar el contexto en que se dio. Y el Consejo me dijo, no. Si usted cree que esto le va a provocar a usted un daño, bueno, espere si eso pasa, porque no lo sabemos todavía. Yo no puedo prever que eso va a suceder porque no lo tengo aquí. Pero el libro de corte por lo más declarado. Claro, pero si pasa, me dice, usted tiene estos mecanismos, 1, 2, 3, 4, para defenderse de esa posibilidad de daño. ¿Le cuento el caso? O Freddy primero, perdón. No, después. En su caso. Estamos demasiado obsequiosos hoy día, si no es necesario. Sí. Esta filmación tiene efecto educativo, tampoco se trata de que estemos como momias. La idea es que... Señor profesor, ¿tendría usted bien un hacerle una observación? Por supuesto, no tiene que ser tan Pablo esta música. Sí, y eso es lo que más me trae. Llegó raro. Ya no dicen las palabras. Llegó raro, dice. Siente el foco ahí. No tiene voz. Es que no. No, fue muy... Se siente. Se perdió ayer porque fue muy bueno. Ayer ya te ayer. Bueno, les cuento el caso. El caso era el siguiente. Yo fui fiscal de un sumario administrativo. No porque yo quisiera, a mí me designaron fiscal. Bueno, la afectada, la inculpada por el sumario, hizo una petición de acceso a la información, una petición de información por la ley de transparencia, pidiendo lo siguiente: mire, yo quiero saber que me entreguen la planilla de ingreso, ¿no es cierto?, de la entrada y salida de este señor, o sea yo, de este señor en el edificio. Yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, este que se evacuó ayer, en el edificio José Miguel Carrera. Quiero los datos desde el año 2009 a la fecha, es decir, del reloj control del ministerio. Y además, los datos del torniquete, porque abajito en el edificio, lo que era el Hotel Carrera, hay un torniquete para entrar. Quiero que me entreguen las dos cosas. Bueno, yo lo entiendo, porque es entendible, a alguien lo someten a un sumario administrativo, no es jauja, y alguien dice, bueno, yo cómo contrarresto esto, porque además se veía venir la destitución. Había una prohibición que ella había visionado, ¿no? Yo trabajaba en la Agencia de Cooperación Internacional
y ella era la encargada de las becas que se otorgaba a personas que venían a estudiar aquí a Chile. Entonces, ¿qué hacía esta señora? Le decía, miren, venían de diferentes países de América a estudiar a Chile. Y ella les debía tener un stock de lugares donde alojarse. El problema era que uno de los lugares donde podían alojarse era un departamento de su propiedad, que ella lo tenía en arriendo. Entonces decía, mira, te tengo el hotel tanto a 100 lucas, te tengo el hotel tanto a 120 lucas, te tengo el hotel tanto a 150 lucas, y te tengo además este departamento, que vale 30 lucas. Entonces, al principio no pasó nada, hasta que alguien sopló y dijo, ¿saben qué? La señora está cobrando por un departamento de su propiedad, y dijo, sí, pero resulta que yo no, es de mi propiedad, pero yo no lo estoy arrendando, la que arrienda es una arrendataria mía. Entonces parece que lo veía venir y dijo, yo aquí me voy a defender como gato de espalda. Y partió el sumario y ella pidió esta información, mía. Y yo me negué, porque la ley permite, y dice, mire, cuando se pueden haber afectado derechos de terceros, usted tiene que comunicarse. Usted, órgano del Estado, si le hacen una petición que tiene que ver con información de terceros, usted se la tiene que comunicar. Y tiene que decirle, mire señor, se ha hecho una petición, dígame si la entrego o no la entrego. Y uno tiene que fundar esa negativa. No puede decir, sabe que no quiero porque me cae mal Juanita Pérez. No. Tiene que decir, no quiero porque es posible. Claro, es posible que, yo lo que dije es que, mire, esta persona, lo más probable es que utilice esa información para perjudicarme, porque yo estoy en una posición de fiscal, yo la estoy investigando a ella. Ella no, el servicio se negó, ella fue al Consejo para la Transparencia, el Consejo le dijo, ¿sabe qué? Usted tiene que entregar la información. Si usted tiene alguna aprehensión, usted tiene elementos para después ver si efectivamente el derecho ha sido vulnerado. Si esta señora lo ataca, usted puede defenderse por otra vía, pero no negarle la información. Y finalmente tuve que entregar la información. ¿Cuál era el objetivo de eso de que usted iba a trabajar, no iba a trabajar? El tema era hacer cuántas veces yo salía. Usted sabe que los abogados salimos. Salimos. O si ibas a comprarte un cigarro a la esquina. La idea era saber si iba. Sí, iba. Entonces, ¿cómo me persiguen a mí y no persiguen a este que, mire, sale, que no va nunca, que deja la chaqueta puesta? ¿Ese era el argumento de él? Bueno, mire, desde un punto de vista general era entendible, porque cuando uno está sometido a eso y cuando ya avisora que le va a ir mal, bueno, nadie puede negarse el derecho a defenderse. Y ella se está defendiendo como pudiese. Y alguien le sopló y le dijo, oye, pide la información de este gallo. Porque por último, si tú te vas a ir, que se vaya a ir también. Claro. Por último, si tú te vas a ir, no me voy sola. Algo tenés que hacer. Desde el punto de vista del derecho a defensa, ella lo estaba haciendo súper bien. Ahora, yo traté de defenderme y el Consejo me dijo, no, pues, no puede. ¿Usted cree que están violentando su derecho? ¿Pero está violentado su derecho? No. Usted lo que está haciendo es una suposición de que eso es así. No ha sucedido todavía, no tengo cómo saber si eso es así. Parecía evidente que sí, pero no tengo cómo. Y frente a un derecho yo no le puedo poner una posibilidad de afectación. No puedo. Ahora, finalmente, ¿cómo se zanjó esto? Don Gabriel, muy buenos días. Venga usted bien ocupar su lugar. Don Gabriel, la cámara, don Gabriel. Un saludo. Para que no se topen con una sorpresa, esto es una afirmación absolutamente educativa y como registro para la Academia Judicial, no para ninguno de sus tribunales en particular. Para controlar el horario. Los cuales salvo yo para eso se me han olvidado, ¿no? Entonces, perdón, yo no sé si usted está haciendo alguna en relación a esta argumentación que le dio el Consejo de cuando la información que está solicitando afecta a una persona, hay que consultar a esa persona, no procede lo mismo en
ámbito, viene un tercero a pedir información respecto de otra persona, quiere saber la formalización, la copia del audio, uno debería preguntarle a la persona afectada. Así debería ser. Lo que pasa, y perdona que se me olvide su nombre, Claudio. perdone don Claudio, lo que pasa es que eso no está regulado. Tratándose de lo administrativo, decíamos que el Poder Judicial no estaba sometido a la parte pasiva de la ley. Y tratándose de lo jurisdiccional no está regulado por ley de transparencia. Es que por eso yo no sé si yo soy equivocado, porque varios coincidíamos en que no tenemos la obligación de entregar información a una persona que no es interviniente en la causa y que se contrapone con el tema. Claro, lo que sucede es que al no estar regulado, y la única norma que hay respecto a los expedientes, respecto a los expedientes, está en el Código Orgánico de Tribunales y se dice que los expedientes son públicos. Y además, ahora, desde el 2005, teniendo claridad de que los actos de los órganos del Estado son públicos, uno tiene menos posibilidades de negarlo. Porque usted tiene una norma constitucional que le dice que los órganos del Estado, sus actos son públicos. Entonces, no hay una regulación estricta, pero uno puede desprender de la Constitución, estamos hablando de la Constitución, no de cualquier ley, que los expedientes, aun cuando no sean referidos a los intervinientes, uno podría entregarlo a cualquier persona que lo pidiese. Y como no tengo yo elementos para negarme, yo debería entender que ese derecho está establecido de manera amplia, porque yo no puedo inventar una excepción y decir, mire, los derechos de las personas están, de este juicio van a ser o pueden ser vulnerados, porque eso no está regulado. No está regulado en ninguna parte una causal de excepción para yo negarle a alguien el acceso a un expediente judicial. No está. Sí está en leyes particulares, como el Código Procesal Penal, la ley de Tribunal de Familia, que dice, mire, yo puedo restringir el acceso a tales o cuales audiencias por tales o cuales motivos. Eso sí está regulado. Pero el resto de la información no lo está. No hay ninguna norma en el ámbito civil, de los civiles, que me diga eso. Perdón, don Freddy, don Leonardo. Un poco yéndonos a la misma temática que hemos estado discutiendo durante estos días, me parece que de repente a lo mejor nos estamos ahogando en un vaso con agua, por cuanto cualquier persona, institución o llámese como sea, quiera requerir algo del tribunal, tiene que hacerlo mediante un escrito. Y nuestra función, que es administrativa, es delegar a quien tiene la facultad jurídica de poder resolver eso que es un juez. Así. Por lo tanto, él verá, digamos, si hay derechos afectados o no, pero yo entrar a negar o a cuestionar una posible, digamos, falta o una violación de un derecho, una garantía, creo que no. O sea, yo estoy de acuerdo, porque cada órgano ha puesto las formalidades que ha estimado conveniente para poder establecer cómo se pide. Los órganos del Estado tienen un formulario común, que el mismo usamos en el Senado. Eso lo tienen todos. Porque en el año 2009 se dijo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada órgano lo va a hacer de su manera. No, se dijo en ese momento. ¿Saben qué? Vamos a tener un formulario común, una forma común de acceso, porque la gente no podría entender que hay una forma para entrar al Senado, otra para entrar a la Dirección del Trabajo. Esa es la forma. En el Poder Judicial, si uno quisiera pedir una causa, tiene que hacer un escrito. Eso es así. No hay otra forma de seguir la formalidad, y además una forma de tener un registro también. A mí me interesa saber quién pide, cuánto piden, etc. ¿Cómo se hace? Imagino que debe ser muy similar, pero de repente hay un tope en alguna parte donde dice hasta aquí llegamos para entregar información. Me refiero a que estamos hablando de personas civiles, personas naturales, un chiquillo que está haciendo un magíster o cualquier cosa. Buen punto. Y de repente nos pasamos a otro estado que el que pide es otro sujeto o una entidad, o de repente es no sé, de repente si como esto es un página de internet, lo puede pedir un extranjero. Buena pregunta. Yo les contrapregunto para ver más o menos el acercamiento que ustedes podrían tener en el punto. ¿Qué les parece a ustedes, un niño de 5 años, podría pedir la información que nosotros pedimos ayer al Sename? Un niño de 5 años, 6 años, 7 años. ¿Dónde está mi hermanito? Por ejemplo, exactamente, quiero saber en qué hogar está mi hermanito Juanito. ¿Podría pedirle a un niño de 5 años? ¿Creen usted? Esto es pura intuición. Después yo les digo cómo lo que dice la ley. En ese caso, yo creo que
puede hacerlo. Leonel dice en este caso no por la edad, dice. Yo pienso que él puede hacerlo, pero que ahora la institución le responda por la inscripción que hay que hacerse. O sea, No, porque la petición de ayer no te decía. Fíjense que de manera un poquito pilla, entre comillas, el Sename me decía coloque el root. Sí, sí. ¿No? Si yo no cacho, si yo no supiera que la ley no me exige colocar el root, yo lo habría colocado. Porque nosotros somos... Nosotros somos, o sea, si a nosotros nos dicen usted coloque el dato X, nosotros lo colocamos. Pero eso, ojo, el Sename no debería haberlo colocado. El Estado en general, porque todas las páginas dicen root. Pero yo no estoy obligado a colocarlo. Y no lo colocamos, y la información se transmite igual. Pero, ¿a ustedes qué les parece? Un niñito de 5 años podría pedir, súper bueno su ejemplo, Alex, podría pedir información sobre dónde está su hermanito o sus hermanitos. Puede pedirlo, sin pedir no hay engaño. Ahora alguien tendrá que resolver si acaso es... Y decirme, imagínense que lo coloca, soy un niño de 5 años, quiero saber dónde está mi hermanito, o le hago una petición a Gendarmería, quiero saber en qué establecimiento penitenciario está mi papá y mi mamá. Yo creo que tiene al derecho a ser como un ciudadano, tiene el mismo derecho que todos. Es que el niño de 5 años El derecho del niño. No puede votar. el niño de 5 años no es El ciudadano. derecho del niño. La convención. Eso tiene que ver con algo que vamos a ver después. ¿A quién le concedo yo el derecho? Pero yo lo que iba a preguntar antes era, por ejemplo, en el caso suyo, de todas las personas que se niegan y que el Consejo dice, no, entregue la información y una vez que se realice lo que usted temía, haga, ¿hay alguna facultad o alguien puede irse contra el Consejo de Transparencia? Bueno, es que no terminé el cuento. Perdón. ¿Qué es lo que pasó? Señor profesor. Mire, señor profesor, no. El Consejo dijo lo siguiente, no fue tan claro así como entregue todo. Lo que pasa es que el Consejo dijo, mire, aquí hay dos tipos de información diferentes. Una, que era la información del reloj control que tenía el servicio. Y otra es la información de acceso al edificio. Y le dijo, mire, la primera sí es pública. ¿Por qué? Porque esa información sirve para controlar la actividad esa es genuinamente clara para controlar la actividad del funcionario. O sea, el horario de trabajo. O sea, si salía que yo no timbraba o no ponía ni dedo en el tema, esa sí sirve. Pero le dijo a esta señora, mire, la de abajo, esa no sirve, porque ese es un acceso al edificio, eso no es una forma de control de asistencia. Porque un señor puede salir a comprar cigarrillos, y eso no significa que se esté yendo del trabajo. Ahora puede salir 500 veces a comprar cigarrillos, pero eso... Entonces le dijo, mire, la primera sí es súper pública, y yo esa sí creo que hay que dársela. Y yo tampoco tenía ningún problema en dársela a todos. Yo me estaba negando la de abajo. No la de arriba. La de arriba habría sido un fresco. Exactamente. Habría sido, pero ya me habría pasado el fresco si le digo no, porque no quiero que sepan mi asistencia, no, porque soy un funcionario público. Y no puedo negarme a que sepan mi asistencia. No puedo. Pero la de abajo sí. Porque esa no es una forma de control de asistencia. ¿Cuántas veces tú pasas, es como si dijeran, cuántas veces pasas por el torniquete del metro? Y yo me negué, el órgano en cuestión también se negó, porque si yo me negaba fundamentalmente el órgano tenía que negarse, y en votación dividida, el Consejo le dijo, no, usted tiene que entregar todo, la de arriba y la de abajo. ¿Y yo qué hice? Me fui al Consejo, a la Corte de Apelaciones, porque tenía esa posibilidad. Reclamé. Y la Corte, después alegamos todo el tema, y la Corte... ¿Pero con qué recurso, perdón? Hay un recurso, hay un reclamo que se puede hacer. Ah, un reclamo. Exacto. ¿Y tiene tiempo? Sí, tiene plazo. 15 días corridos. ¿Y un reclamo contra aquí, contra la autoridad administrativa? Contra el Consejo para la Transparencia. Entonces yo le dije, mire, yo a la primera no tengo ningún problema. De hecho, me amparé en el voto, porque fue un voto de mayoría, me amparé en el voto de minoría. Fue 3-2. El voto de minoría era el que distinguía las informaciones. Y 3-2,
Y yo me amparé en ese voto y dije, mire, me amparo en ese voto para decirles que yo no tengo problema con la información del reloj control, pero sin la información de los torniquetes. Sin información de los torniquetes. Y al final gané ese recurso. Gané ese recurso. De hecho, si ustedes lo ven... Cuatro días perdiendo y a uno ganando. No, de hecho, si ustedes lo googlean, digan fallo caso torniquetes y voy a aparecer yo. Un fallo al azar. No, ¿Usted se le conoce por el resulta que yo antes de venir tenía que ir al expositor y resulta que aparece lo primero que aparece. El fallo caso torniquete, ¿no es cierto? Claro. Lo asocian al torniquete. Claro. Los torniquetes mal. No, pero fíjense que a mí me llamó un consejero, aquí me conocí, un consejero al Consejo para la Transparencia. Y me dijo, oye, te felicito porque cambiaste la jurisprudencia. Claro, yo me había topado, fue el mismo director jurídico del Consejo a alegar. Y un cabro que yo conocía, y estimo mucho, y me dice, pucha, lo siento que nos tengamos que encontrar en esta situación. Y le dije, mira, más lo siento yo, porque la información que están pidiendo es mía, no tuya. Claro, si mi alegato era, ustedes fallan a 3 metros del suelo. Pero, comprende, no, me dice, porque yo no tengo, y aquí voy a responder a lo que dice Alexis, yo no tengo por qué pedirle expresión de causa a las personas cuando piden información. Entonces yo no tengo que pedirles para qué las quieren, si lo quieren para perjudicarte o no perjudicarte, eso yo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Al final la Corte dijo sí, la información de arriba es pública, pero la información de abajo no es pública porque los funcionarios públicos, aunque sean funcionarios públicos, gozan de privacidad. No es que la privacidad se les vaya a las pailas y que el empleador público o privado se pueda abanicar con ella. Un funcionario público tiene privacidad. Restringida, modelada, distinta, pero no carecen de ella. O sea, si alguien me dice, quiero saber cuántas veces va al baño el fulano de tal, es que está en un edificio público, entonces las veces que va al baño es público. No, pues no, eso no. Además que yo entiendo que el torniquete es una cosa, porque el control horario es claro. salida, pero el torniquete, no todos los ministerios tienen un torniquete. Claro, lo que pasaba es que ese edificio, el edificio donde está el Hotel Carrera, era un edificio donde hay varios servicios, no está solo el ministerio. El órgano donde yo trabajaba ocupaba un piso, entonces el reloj control estaba en el piso, el torniquete era el acceso. A la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores sí le controlaba la entrada por el torniquete. Entonces, en todo caso, quien hizo la petición no era ignorante, no era una persona que tiró la petición al voleo. Sabía exactamente lo que tenía que pedir. Exactamente. ¿Y qué pasó con ella? No, ella se fue destituida. Ustedes pueden ver, ¿cómo se llama? El caso... No, ustedes lo ven, aparece como un caso de la comunidad porque no son muchos los casos de uso de información reservada. Y de hecho su defensa ella lo aludió a este exceso suyo que va... No, que no va, dentro del sumario no lo dijo. No lo dijo porque no podía decirlo tampoco. Porque ella además no me recusó. Ella podría haberme recusado y haber dicho, mire, ¿sabe que este gallo tiene tantas yayas como yo, digamos? O no me parece parcial, o no me parece imparcial. Pero no lo hizo. Ella hizo Ella presionó por otro lado. presionó paralelamente. Es más, además de esto, presentó un recurso de protección. Presentó, no sé, se defendió. Se defendió con buenas, malas, arte, pero se defendió. Ella, ¿cómo era su apellido? María Paulina Soto, no sé cuánto. Sarmiento. Soto Torres. Era una tía mía. ¿Y ese reclamo cuánto? Y yo le voy a contar otra cosa. Cuando ella se fue, meses después, nos encontramos en una esquina de Santiago X, ella iba manejando. Taxi. Iba dejando un taxi.
Iba manejando, yo iba atravesando y de repente pasa un auto y era ella. No, te lo digo de verdad. Porque ella no era cualquier persona, ella era una jefa. Era la jefa, la encargada de becas. ¿Y es un cargo de planta? Es un cargo de planta. Digo que no hay muchos casos de uso de información. De paso, el actor nomás. O sea, Es que no fallo. no, es decir, mirado desde la óptica de ella, el perjuicio que yo le causé con este cuento fue cuantioso porque la destituyeron. ¿Qué perjuicio se hizo ella? Por la prohibición que vimos ayer, el uso de información concreta, porque ella usó información de la que tenía ella nada más, que era las posibilidades de hospedarse. Y esa información la usó, perdón, no eran posibilidades de hospedarse, eran las necesidades de hospedaje que tenía esta gente. Eso lo sabía ella nomás. Porque ella nos entrevistaba, venían, qué sé yo, becarios de El Salvador, de Cuba, de Colombia. Entonces, ella los entrevistaba y le decía, ¿tú tienes dónde quedarte? Obviamente que los cabros decían, jóvenes, no tengo. Mira, yo tengo este abanico de posibilidades, el abanico eran como 3. Uno del abanico era notoriamente, digamos, este departamento era notoriamente más barato. No había dónde perderse. Pero esa pregunta de... No quiero entrar en ese detalle, pero ya que empezamos. Pero en sus funciones, porque agrava la falta, ¿ya? O la disminuye, no sé, si está en sus funciones ofrecer una gama de alojamiento. Sí, está en sus ¿ya? Sí. A diferencia de que ella hace aprovecha la instancia, no está en sus funciones para ofrecer un departamento. Asegurar el hospedaje del becario es una de las funciones del Estado de Chile. O sea, uno no puede ofrecer una beca a un chico ecuatoriano, salvadoreño y decirle ya, y el resto te arreglas como puedas. No, Chile le da la beca y además tiene que asegurar de que le esté en alguna parte, que tenga donde comer también, no. Pero no es que tenga donde comer o hospedarse, que sea donde uno. ¿Y sabe que ese alojamiento lo paga el Estado? Sí. El Estado le paga alojamiento, le paga los estudios, le paga la alimentación. Es súper mal. Es para gente que hace estudios acá. Que hace estudios en el extranjero aquí. Entonces le decía, a ver, ¿tú tienes dónde hospedarte? No. Mira, yo te ofrezco, esto es lo que nosotros tenemos. El hotel A, el hotel B, el hotel C y este departamento ubicado en tal y tal parte. ¿Y cómo cobraba ella eso arriendo después? No, lo que pasa es que es decir, con eso ella se aseguraba el pago del arriendo. Porque la arrendataria no vivía ahí, la arrendataria subarrendaba. Entonces, si no lo hubiesen arrendado, lo que ella decía era, no, yo igual hubiese tenido arrendatario. Ya entonces, si tenía arrendatario, ¿para qué lo ofrecía? Ganaba más, ¿sí? Claro. No ganaba por el día. Es un beneficio por tercero, indirectamente para ella. Claro. Entonces, ¿qué causal se ocupó? La de usar obtener beneficio para sí un tercero usando información reservada. Porque las necesidades de hospedaje de los becarios solo las sabía ella. Nadie más. O sea, ella era la única del servicio capaz de saber si los gallos tenían donde quedarse o no tenían donde quedarse. ¿Qué pasa con el niño de 5 años entonces? ¿Ah? ¿Tiene derecho a pedir dónde está su...? Bueno, ese es el punto. A ustedes, que lo que pasa es que Leonel decía que no. Yo no supe si el resto pensaba lo mismo. Yo soy un niño de 5 años. Ojo, que el niño de 5 años no se va. No se va. La respuesta es sí. Sí. ¿Y podría pedirlo a un demente, por ejemplo? Un señor que dice, mire, yo soy esquizofrénico, veo cosas, escucho voces, y hay una voz que me dice que me pida a usted la lista. No, estoy poniendo una cosa que sucedió. No soy yo el que está pidiendo, sino que el dios Hermes, que me habló hoy día en la noche, yo soy esquizofrénico y quiero saber la información sobre el número de toallas que se ocupan en la residencia de la Presidenta de la República. También peticiones de cualquier otro. El becario dijo, yo soy esquizofrénico y a mí una voz me dijo que lo pidiera. Hubo otro que usó el sinónimo de... que también hablaba con gente. No, pero esto efectivamente pasó. No creo. Claro. Jaime le dijo.
Ah, ¿no cree que habláramos Jaime? No. Oye, cada cual puede hablar con quien quiera. De ahí a que le conteste otra cosa. Claro. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice eso? Puede hacer una petición de información o dice, mire, ¿sabe qué? A mí me envió, soy enviado de... ¿No es cierto? Ya, pero entonces, ¿Puede? No sé, pero ¿hay una ¿Cortapisa? cortapisa en términos de la petición? No. Entonces, ¿por qué No hay cortapisa respecto de las personas instituciones? chilenas, extranjeras, jurídicas, naturales. No hay cortapisa en edad. No hay cortapisa en expresión de causa. O sea, yo no puedo discriminar por expresión de causa, no le puedo preguntar para qué lo quiere. No hay cortapisa en fecha de la ocurrencia de la información. O sea, si yo le digo, mire, quiero que usted me entregue el decreto de nombramiento del ministro de Relaciones Exteriores del año 1847, que ha sucedido. Alguien lo quería para coleccionarlo, quería tener una copia, porque era descendiente, no sé qué. No hay ninguna cortapisa. Por ende, si yo voy a un... ¿Sí? Pero eso es un ejemplo porque conociendo los sistemas, ¿Sí? qué sé yo, tan antiguos, y si no se encontrara esa información, ¿cuál es el recurso que podría poner este dice que deberías tener la responsabilidad de guardarla, de archivarla, de no sé Bueno, qué, eso tiene dos derivadas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una serie humorística que había a principios de los 90 cuando había un par de sujetos que eran funcionarios públicos y que eran últimos. Exactamente. Y ustedes me podrían decir si es que se acuerdan dónde trabajaban ese par de sujetos, que eran realmente detestables, digamos, eran un plano realmente, ¿se acuerdan que eran pero el paradigma del funcionario público espantoso, o sea, ese funcionario público que usaba unas manguillas, cuentas. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba esa gente? Exactamente, en la sección archivos y pagos. Sí, pues. Y esto no es menor. Hay una película de Cantinflas, también una de las últimas que hizo, donde cuando se lo quieren joder a Cantinflas, ¿dónde lo envían? Archivo. Entonces, el ministro y yo. Entonces, ergo, la sección archivos, documentación, llámenlo ustedes como vean, porque esto se puede cambiar, todos los días le pueden colocar un nombre diferente. En la sección archivos parece que sempiternamente se envía a la gente, ¿no es cierto?, con las menores capacidades, o si tú quieres castigarlo, la huesera, digamos. Nunca mejor dicho la huesera, si tú vas ahí a morir, cementerio de elefantes, en la sección archivos. Y resulta que si uno le da un poquito de vuelta a este asunto, se va a encontrar con que la sección archivos para esta ley es vital. Vital. Entonces tú no puedes enviar a cualquiera a la sección archivos. Hoy día las secciones de archivos están en los servicios que están a cargo de bibliotecarias, tituladas, estupenda, eficiente, o sea... Bueno, ahora hay medios para en general, todo, guardar un papel. O sea, tú ya no puedes considerar a la sección de archivos como el lugar donde van a morir los elefantes. Al contrario, tú tienes que darle un realce. ¿Por qué? Porque si te piden una información y tú la tienes, y tú sabes que la tienes que entregarla. Si tú te piden una información y tú no la tienes, ahí pueden pasar dos cosas. Bueno, es que a lo mejor o pueden pasar tres cosas. Te piden una información y no la tienes, pero la información fue destruida, fue eliminada. ¿Por qué? Porque antes había unos decretos que decían, mira, cada cierto tiempo vamos a ir eliminando, vamos a ir destruyendo esta información. Tú lo que tienes que decir es, no la tengo y la destruí por decreto tanto o resolución tanto de tal fecha. O no la... Segunda posibilidad, no la tienes, pero sabes que la tienes. No la tengo, pero la tiene el ministerio de al lado. Y yo mismo le tengo que ir a dejar, no le voy a hacer el comprahuevo. Yo le voy a dejar la información, la petición al ministerio de al lado. No se la voy a devolver a usted. O simplemente no la tengo, no la encontré, no está. Y tú tienes que decir eso. No la tengo, no la encontré, no está. No inventarle, porque hoy día hay una psicosis tan grande en los servicios que les parece que si contestan que no tienen la información es como si se dieran un balazo en la piel. Pero disculpe, ya es una petición puntual, un documento histórico, una cosa así.
pero cuando tú le estás pidiendo una combinación de información, una especie de mezcla de base de datos, cuando tú dices yo quiero, no sé, una combinación de las personas entre tal edad y tal edad que estuvieron trabajando en tal periodo. Esa información la institución no necesariamente, como no la ocupa, no la requiere, no la tiene en su catálogo. Se tendría que generar hora hombre y todo eso. Y lo otro, ¿cuándo empieza a ser que la información no es procedente para la institución para entregarla? ¿Me explico? O sea, si al Poder Judicial le pidieran, o a un tribunal le pidieran cosas que son pertinentes a la función del Poder Judicial, pero de repente empiezan a preguntarle cosas que son un poco más, no sé, ¿por qué eligieron el color de la pintura? O sea, perdón, nosotros no tenemos idea. Esa es una variable que no nos corresponde responder. Me estás preguntando en una parte una combinación de información que no me ocupa. Entiendo que las horas funcionarias no se contemplan, ¿ya? Pero es una información que yo tengo que empezar a gestionar porque no estaba en mi cánones de revisión. Y la otra, lo que tú estás preguntando no es procedente. Cuando dicen, no sé cómo es la frase de los jueces, dicen, no es diligente. No al lugar porque es pertinente, que no se lo tiene que dar. Te está preguntando algo que no corresponde a mi área de poder responder. Mira, se lo voy a desglosar en dos respuestas que son distintas. Primero, esta ley que vamos a ver nosotros y vamos a analizar es una ley para pedir información que existe. Ya. Si yo te pido a ti que información que no existe, que tú tengas que crear a propósito de, esa no es materia de información. Por ejemplo, yo te digo, hágame un paralelo entre el número de detenidos que tuvo el año pasado según sexo versus el número de detenidos que tuvo que tiene este año. Y compáremelo. Esa no es información que existe, es información que tú tienes que hacer y crear. A ti te pueden pedir información que hay, la que tú tienes. Ahora, respecto de lo segundo, tú me dices que eso no está dentro de mis competencias, pero es información que tú tienes. Imagínate que yo soy un, no sé, un especialista en Feng Shui, ¿no es cierto? Y yo quiero saber por qué se tomó la decisión de disponer en las salas de audiencia los muebles de tal o cual manera. Si tú no tienes la información, di que no la tengas. Lo que no puedes hacer es inventar el cuento. Es decir, no, es que sabe que aquí vino el arquitecto Leonel von Trapp, por así decirlo, y nos dijo que las mesas tenían que ir por orientación norte-sur. No. ¿Para qué? No hay ninguna necesidad. Pero esa información, por ejemplo, tú me dices, yo no sé por qué pintaron de verde o dejaron... Esa información es una información de servicio. A uno le parece que es una información pelotuda, digamos. Así lo seriamente, es una información... Pero son colores corporativos. Pero claro, tú puedes decir, mire, los colores corporativos del Poder Judicial o del Ministerio Público, que sea, fueron establecidos en tal parte, para que usted sepa. No es banal para la gente, que uno tiende, entre comillas, o a minimizar o a maximizar, si usted quiere, las peticiones de información, creyendo por los baremos que uno tiene, que esa información es importante o no es menos importante. Toda la información que tiene, y lo dice la ley de acceso, toda la información que tiene el Estado es relevante. Usted no me puede decir, mire, ¿sabe qué? Esto no es importante, ¿para qué me lo está pidiendo? Para mí sí lo es. Para mí sí lo es. Es como si el Sename nos dijera, ¿y para qué quieren esa lista? Si esto no es relevante. Para mí lo es. Y en este caso sería obligación, si uno no sabe derivarlo, decirle, sabe que la Corporación Administrativa Poder Judicial tiene la respuesta, vaya para allá. O tiene que uno si uno sabe que la corporación la tiene. Porque si uno cree que debiera tenerla, mejor no le diga. Esto podría estar... Usted derívelo, única y derívelo usted, no le pida que vaya él allá. Usted lo derive. O sea, yo tengo que conseguirla. No, usted no tiene que conseguirla, sino que usted tiene que enviarle la solicitud al órgano donde está. Por ejemplo, imagínense que llega al Poder Judicial alguien pidiendo por el, qué sé yo, el destino de los animales decomisados de los circos. Claro, entonces, no, yo no tengo esa información, pero la tiene el SAC. Y yo derivé esa información, esta solicitud de información con fecha tanto. Tú le dices a la persona que se la derivaste al SAC. No haces que ella vaya de nuevo al SAC. Y le dices, yo se la derivé por oficio tanto, de fecha tanto. El tema es que si tú te demoras, el plazo le empieza a correr al otro. Y tú te jodes al otro.
El plazo es 20 días. Tú te demoras 5 días en darte cuenta que no tiene nada que ver contigo, le van quedando 15 días al SAT. Pero si es una información que va, porque hay personas, claro, que no tienen ni idea, de repente podrían ya yo delegarle y decirle, ¿sabe qué más vaya a Chile atiende? O no sé, porque ahí le pueden entregar una información más exacta de lo que usted está preguntando. Aquí no corresponde. Yo voy a tener que hacerme responsable y derivarla al organismo. Exactamente. O sea, eso está por ley, es obligación de que nosotros tenemos que emitirlo. ¿Saber quién puede responder? No tiene que haber una mínima relación, o sea, porque si a mí el Poder Judicial le preguntan al comercial, ¿cuántos son los animales? ¿Qué hacen con los animales? ¿Qué hacen con los animales decomisados? Al Poder Judicial. Lo pregunta al Poder Judicial, tú tienes que decir, mire, esa información no la tengo yo, pero se la derivé al Servicio Agrícola y Ganadero en fecha tal. Pero ¿qué sé yo si se lo No, yo creo que está Claro, si luego a un tribunal en específico. Claro, porque si no estaríamos de nuevo con el contrajuego que tiene que ser agua. ¿Cuál es la producción al Poder Judicial? ¿Cuál es la producción frutícola de la séptima región? Claro. ¿Cuál es la producción frutícola de la séptima región? Sí, pero tampoco... El concado que va a la farmacia, venga, me da un kilo de pan. Claro, es como que yo voy a la era y esta mañana me da un kilo de pan. Pero en este caso, sí, pero las peticiones tampoco son absolutamente desconocidas. Es decir, mira, si alguien me pregunta, imaginémonos el ejemplo que da Oscar. Si me dice, ¿cuál es la van y hacen una petición en el séptimo de garantía señalando cuál es la producción frutícola de la séptima región? Imaginémonos que se puede pedir, porque al Poder Judicial no le puedes pedir esto. Pero suponiendo que se pueda pedir, o vas al, qué sé yo, al Ministerio de Obras Públicas preguntando por la producción frutícola. ¿Qué hace el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, Una comisión de Roberto Reyes. pero mira lo que está pidiendo este imbécil. No, lo que tiene que hacer es decir, oye, ¿dónde más o menos yo ubico la producción frutícola del país? Uno dirá, bueno, no tiene que ser el servicio específico del Ministerio de Agricultura, cacho yo de dónde. O sea, yo no soy ningún experto frutícola, pero más o menos cacho de que no tengo que ir, qué sé yo, al Ministerio de Transporte. Más o menos cacho que esa cuestión tiene que ver con agricultura. Y le digo, señor fulano, su petición en torno a la producción frutícola de la séptima región fue derivada con fecha tanto y oficio tanto al Ministerio de Agricultura. Ahora, si yo me demoro mucho en darme vuelta a quién pertenecerá la producción frutícola, le corto los días al Ministerio de Agricultura, porque la recibe, imagínense, al día 19, y dice, oye, pero que son estos imbéciles del Ministerio de Obras Públicas que se demoraron 19 días en darse cuenta que la producción frutícola la podían averiguar acá. ¿Cómo tan brutos, digamos? Pero es que podría ser ya una cosa más acotada. Me podrían preguntar a mi correo, oiga, ¿sabe que necesito la estadística de los presos en los penales de San Miguel y eso tampoco nosotros, por lo que son de Gendarmería. Entonces ustedes le dicen, mire, esto se deriva de Gendarmería con fecha tal. O sea, al final no es una cosa inaguantable, se puede. ¿Qué pasa cuando la petición está asociada a un costo, por ejemplo, y yo me lo quiero ahorrar? Si yo necesito un certificado de registro civil y no lo quiero ir a comprar y lo pido al registro civil, quiero el acta de nacimiento de tal persona, de mi papá. No, porque ahí te van a decir lo siguiente. Porque aquí hay una ecuación muy interesante que se puede hacer. Mientras más información tú tengas en la página web, y esa información está en la página web, tú le puedes decir, oiga, váyase a la página web y usted pídalo ahí. Mientras más información tú coloques a disposición del público, menos te van a pedir. Eso ya está absolutamente probado. Mientras más cosas pongas en la página web, teniendo presente que lo que señala el artículo 7º de la ley es el mínimo, si tú colocas más cosas, menos te piden. O sea, si alguien te dice, por ejemplo, quiero que me dé el certificado, ¿dónde puedo obtener, o quiero el certificado de nacimiento de mi papá, de Bernardo Higgins, quiero el certificado de nacimiento de Bernardo Higgins? Entonces, yo le tendría que decir, porque esta información está en transparencia activa. Mire, señor, esta información usted la puede obtener en www.rcivil/documentos/O'Higgins/ ahí está. Si yo la tengo en transparencia activa, no tengo para qué hacer doble trabajo. Si yo ya la coloqué en mi sitio web, le digo que vaya al sitio web y me ahorro todo el tema. Por eso, si yo esta ley está hecha para que si yo tengo la tendencia a guardarme cosas, me las empiecen a pedir, porque eso es así, la gente pide. Y los periodistas te piden.
Alexis, No, es que ya era como más de lo mismo, pero la situación era más era como buscar otra derivada, pero por favor. Ya, la derivada era que si a usted le están pidiendo, ¿por qué lo está derivando? Porque tú no lo tienes. No, por ejemplo, si está en la página, dice, está en la página. No, pues yo te lo estoy pidiendo a ti, si tú lo tienes. No, porque tú tienes que darle las posibilidades de obtención más expeditas. Yo me voy a demorar 20 días, tú te vas a demorar 5 minutos. Y yo tengo que asegurar la celeridad. O sea, si yo, imagínate, te lo doy vuelta. Si yo sabiendo que está en la página, La pregunta era tonta, ¿no? Pero si no era tonta, no hay preguntas tontas, por favor. Alexis, le dieron vuelta. Cámara amiga, sígame. No. Camarita amiga. No hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas porque todas están aquí quieren preguntar tontas, pero que tenía otro carácter. Inoficiosa. No hay preguntas tontas, ¿saben por qué? Porque estas preguntas se las hicieron, se las hacen y se las van a seguir haciendo a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Algunos con afán de buscarle las tres patas al gato y ver cómo le negamos esta cosa tan grande. Porque es el tema del cambio de chip. Si tú te cambias de chip y dices, no, yo no tengo que darle vuelta a esto, se la voy a dar. Si él quiere hacer con esa información lo que quiera, es cuestión de él. Si le gusta dormirse, digamos, leyendo fallos judiciales, bueno, ya él, digamos, ya cada uno se duerme como quiere. O le gusta ir al baño para leer, digamos, fallos. Tenía un amigo que tenía problemas de ese tipo y los fallos eran como un laxante natural. Y, oiga, no se rían. ¿Usted ha leído esos libritos chiquititos que dice selecciones? Sí. Selecciones. Y dice, después, ¿sabe lo que dice? ¿Y sabe lo que significa Reader Digest? La digestión del lector. Porque son cositas cortitas, entretenidas, y usted va al baño y no se da ni cuenta y ya hizo lo que tenía que hacer. Claro. Por eso que se llama Reader Digest. Hay gente que necesita leer para tener una digestión adecuada. Y si alguien quiere leer un fallo, hay fallos súper entretenidos. O repugnantes, o lo que sea. Fallos que a uno le ayudan. ¿Quién soy yo para decirle, oiga, pero ¿para qué está usando el fallo? Usted debería usarlo para hacer un estudio. ¿Qué me importa a mí? Yo lo necesito para ir para el baño. Y para mí es tan importante como hacer un tratado. ¿Quién soy yo para decirle eso? Claro, si uno se saca el chip del cuento de que la información que nosotros tenemos tiene que ser para cosas importantes o relevantes. Lo relevante para cada peticionario es lo que él considere relevante. Y si no quiere hacer nada, a lo mejor resulta que tiene una gotera, digamos, tiene que tapar con papel el hoyo del techo. Sí, pues. Claro, ese es el problema de eso. Ahora, y yo no le puedo cobrar, me hizo trabajar toda la semana y no le puedo cobrar. No, yo le puedo cobrar los costos de la producción. Pero, y aquí puede pasar el síndrome del archivera. Ya. Pero no se las va a llevar peladas. ¿Quiere sacarle fotocopia? 5 lucas la fotocopia. No, mejor no. 10 lucas la fotocopia. ¿Cómo tú? Sí, yo te otorgo el derecho. Pero te otorgo el derecho a 10 lucas la fotocopia. ¿Cómo estuvo? Le otorgué el derecho, ¿no? Impecable. Impecable, pero para sacar 2 hojas tengo que tener 20 lucas. Entonces, le otorgué el derecho, ¿no? Pero no está facilitando el acceso. No, pues no estoy facilitando el acceso, claro. Estoy ocupando una pillería. Y la ley me dice, no, pues no lo hagas. No, principio de la agilización. Usted no le coloque obstáculos al ejercicio del derecho. Sí, yo le doy el derecho, pero usted sáqueme 10 estampillas. Unas con Bernardo Higgins de frente, otras con Bernardo Higgins de lado. O cuando uno tiene que ir a suspender. Sí, usted tiene derecho a suspender. El Código de Procedimiento Civil se lo permite. Pero yo le voy a cobrar 10 lucas. ¿Cómo estuvo? No, está bien, estamos de acuerdo. Pero me refiero a la norma o la consistencia del código. Tenemos que hacerme loco, son 10 lucas. ¿Y cuánto para empezar? No sé, en Santiago como 6 lucas para la apelación. No, soy un platán. Ahora si me dicen, así está regulado, toma. Si te gusta bien y si no bien también. Pero hasta para ir a la corte. Sí, no vamos a cobrar el título. Claro.
Y uno va al notario y le dice, oiga señor, pero resulta que usted tiene que un letrero que dice arancel de notario y no, la escritura pública me la está cobrando como 10 veces. Si te gusta bien y si no te vayas a otra notaría, para eso tenemos libertad de mercado. ¿No te gusta el precio? La notaría al lado te cobra más barato. Pero no es libertad porque le tienen arancel. Sí, pero eso le dije yo. Y me fui a la notaría al lado. ¿Qué sacaba yo con esta ley? Me mandó su hermano. Claro, me dijo, mira, la notaría al lado te cobran lo que tampoco me cobraron, pero era más barato. ¿Cuánto cobra la escritura pública? 70.000 pesos. Te sale más barato los fines. Sí, pero es que es un mandato judicial, no, porque tiene 3 hojas. Si te gusta bien y si no bien también, pues 70 lucas. Entonces el cliente me dice, oiga, pero ¿por qué tan barato? Es porque esta notaría está aquí en Providencia. Sepa moya. Váyase para el centro. Porque yo le digo, que en el centro me cobra más barato. Váyase para el centro, me dijo el notario. Ni un problema. Yo no me voy a empobrecer porque usted me deje con la escritura hecha. ¿No le gusta? Vaya. Y me voy, y me fui. ¿Y no puede denunciar ahí o no? ¿Ah? ¿La notaría me está cobrando un precio que no corresponde? Sí, Fui donde la ministra visitadora. Y fui donde la ministra visitadora y le dijo, ¿cuál es la notaría? ¿Y por qué no se vino al centro? Me dijo. Así me dijo. No, se estaba ahí en el Carlos Antunes con Providencia. ¿Por qué no se vino al centro? Entonces le dije, ¿por qué no se vino al centro, colega? Me vine al centro, pues señoría, pero es que esto no puede ser. Pero es que, ¿para qué va a la notaría que le cobran más caro? Así como usted, pero tú. Claro, entonces, gracias señoría por su esfuerzo, por su esfuerzo, por no esfuerzo. Tiene que ir con periodistas, ahí le hacen caso. Entonces, ante eso, yo le puedo conceder un derecho a una persona y quitárselo por la vía de colocarle requisitos todas estas veces. Todas estas veces. ¿Ah? Estamos en hora, No. Entonces, la galleta se le envía. La única persona. La única persona que no va a comer galletas va a ser Alexis porque me ha pegado tanto las galletas. Bueno, vamos a seguir con nuestro